El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad afecta no solo al paciente, sino a su familia y al entorno que lo rodea. Para lograr una mejor calidad de vida para todos ellos, hace unos días se presentaba en la Universidad de Murcia una tesis doctoral cuyo objetivo es conocer mejor las bases científicas de estos trastornos de aprendizaje y poder ofrecer un diagnóstico precoz, fiable y sobre todo personalizado a cada caso. El autor de la tesis es Moisés Aguilar y esta noche nos acompaña en Separata. Moisés, bienvenido, buenas noches. Gracias. Para empezar, yo creo que deberías explicar qué es exactamente la hiperactividad. Bueno, la hiperactividad consiste en un trastorno del neurodesarrollo que empieza desde el nacimiento del niño y terminaría después de los 12 años, que consiste en personas que tienen problemas sobre todo para medir el tiempo. Es decir, son personas que pueden tener síntomas como que se distraen fácilmente o que son más impulsivos de lo normal o se mueven mucho, pero eso no dejan de ser síntomas. La clave del diagnóstico está en que son personas que no tienen una barra de medir el tiempo como la de los demás, entonces sus segundos o sus minutos son más cortos y fracasan en la vida por este motivo. ¿A partir de qué edad se puede empezar a detectar que realmente hay un problema? Porque se habla, Moisés, mucho de la hiperactividad como niños muy movidos, niños muy inquietos, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Sí, hay niños que se pueden mover mucho y hay otros que no se mueven nada y sin embargo tienen el mismo trastorno. Y hay otros que simplemente tienen problemas de impulsividad o de regulación del ánimo, de las emociones, pero todo gira en torno a este problema de su temporización, por así decir. ¿Y a partir de qué edad más o menos se puede detectar? ¿O los padres pueden estar atentos, ver algo raro? Realmente, ahora mismo, y después del trabajo que se ha hecho en mi tesis, sabemos que no conocemos datos por debajo de los 6 años. ¿Vale? De los 6 años a los 89 años tenemos gran cantidad de sujetos normales que se han estudiado y que utilizamos para comparar con los sujetos que no tienen el trastorno y saber si lo padecen o no. Entonces, si tu hijo tiene menos de 6 años, podemos intuir o imaginarnos que puede tener ciertos problemas compatibles con la hiperactividad, pero no podemos demostrarlo. La hiperactividad, Moisés, tiene un componente genético importante, ¿no? Sí, de hecho, aquí en Murcia, en la fundación donde trabajamos, empezamos a ver solo niños de 7 a 12, 13 años y luego empezaron a venir sus padres o sus hermanos más mayores, porque la hiperactividad o el trastorno por déficit de atención no se cura con la edad, sino que muchos de estos casos persisten en la edad adulta. Y entonces, cuando escuchaban lo que le contábamos de lo que les pasaba a sus hijos, decían, oye, pues yo tengo unas cosas, a mí me pasan cosas parecidas, me podría hacer la prueba. En tu tesis, que por cierto, enhorabuena porque recibió una nota altísima, la más alta cum laude, cuando la presentaste hace unos días en la Universidad de Murcia, dices una frase que es de un científico que me ha llamado mucho la atención y es: pobres de aquellos chicos y chicas que no hayan recibido tratamiento antes de los 12 años, ¿no? Sí, porque realmente el pronóstico de una persona que padece este trastorno y que pasa de los 12 años es peor que si se trata con anterioridad. Es decir, de lo que sabemos hoy en día, en palabras de Thomas Insen, que es el actual director del NIMH americano, es que los problemas por ejemplo, como la hiperactividad, son problemas del neurodesarrollo, con lo cual cuando haces el tratamiento más precoz, el pronóstico es mucho mejor que si lo vas retrasando el tratamiento, porque se van añadiendo cosas que no tienen nada que ver con el trastorno original. Por ejemplo, un paciente hiperactivo en la edad adulta puede ser ansioso, puede tener problemas de depresión, puede tener problemas de personalidad que a lo mejor si se hubiera tratado con 7 u 8 años no hubiera desarrollado. ¿Hay problemas más graves, además de estos que me estás comentando? Sí, también hay muchos chavales hiperactivos impulsivos que luego consumen tóxicos. De hecho, también se va a hacer en la región un estudio ahora en consumidores de tóxicos que además son hiperactivos. Y consiste en eso, ¿no? En detectarlos a tiempo para no caer en ese tipo de problemas, ¿no? El tratamiento es personalizado, ¿no? Y precisamente en eso incide mucho tu tesis, es decir, no se puede aplicar el mismo tratamiento a todas las personas que presentan estos síntomas o esta enfermedad. Claro, porque, por ejemplo, normalmente el tratamiento farmacológico, que es el más habitual en los chavales hiperactivos, en las chavalas hiperactivas, que es darles, por ejemplo, estimulantes como el Concerta o el Mediquinet, pues son medicamentos que no le van bien a todos los hiperactivos. Ese es el tema, que no todos los que tienen los mismos síntomas responden a esos
mismos medicamentos, y eso está basado precisamente en qué alteraciones tienen en los circuitos del cerebro, o sea, cuáles son los circuitos implicados en los síntomas que presentan. Entonces, dependiendo de qué circuitos están alterados, se pone un tratamiento u otro, y se puede saber a priori, antes de probar medicamentos, que luego si hay algún problema ni el propio paciente los va a querer seguir tomando, o el padre va a tomarle miedo a los medicamentos porque se ha escogido el medicamento mal. Y para saber eso hay una tecnología muy concreta que no está en todas partes, ¿no? No, bueno, ahora cada vez se va extendiendo más en nuestro país, pero bueno, y en otros países también, pero sí, realmente, por ejemplo, el primer trabajo con neurometría y TDAH pues se ha hecho, por ejemplo, en lo de mi tesis doctoral, pero anteriormente no había ninguna información sobre el tema. Hablamos antes, hace unos segundos, del tratamiento, de los medicamentos, pero si no me equivoco, Murcia es pionera en otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Sí, el verano pasado se recogieron en la región 30 chavales que eran, dentro de mi tesis, sabes que se han distinguido 6 grupos de pacientes con TDAH, 6 tipos que tienen neuromarcadores diferentes. Entonces, en 2 grupos concretos de ellos, que era el 3 y el 5, que a veces no responden muy bien a los medicamentos, se hizo un tratamiento que era a base de estimulación eléctrica transcraneal con corrientes de muy bajo voltaje. En la cabeza. En la cabeza, sí. Se aplica con una batería de 9 voltios, una pequeña descarga en las zonas que nos dice el electroencefalograma, y entonces luego se ve el cambio, que si se producen cambios a nivel conductual o a nivel de la atención. Entonces se ha visto en este estudio, que va a ser publicado recientemente, está en Clinical Trials, y supervisado por la FDA, se va a publicar que, por ejemplo, estos pacientes mejoraron más el control de la impulsividad con la terapia eléctrica transcraneal que con medicamentos. ¿Hay un censo de personas hiperactivas en la región de Murcia? ¿O tenéis más o menos una idea de cuánta gente puede estar aquejada por esta patología? Se calcula que en las estadísticas oficiales, y varía un poco de una región a otra o de un país a otro, se calcula que afecta al 6 al 8% de la población. Pero estas son las estadísticas oficiales. Nosotros aquí, de los datos que tenemos de la región de Murcia, nos acercamos al 20% de la población. ¿Eso está por encima de la media, por debajo de la media? ¿Es normal? Yo creo que es lo normal. El problema es que hay muchos casos no detectados en adultos, en adolescentes, y entonces están camuflados ahí. O están diagnosticados de otra cosa. Por ejemplo, están diagnosticados de trastorno de personalidad, de trastorno de ansiedad generalizada, pero realmente lo que tienen debajo es un TDAH que no está diagnosticado ni tratado. Porque antiguamente o no se trataba, o no se diagnosticaba, o no se conocía, porque hace unos años no se oía hablar tanto de esta enfermedad, ¿no? Este trastorno es tan viejo como la humanidad. El problema era que es difícil diagnosticarlo. Y se le daba a lo mejor un tratamiento que correspondía a otro trastorno. A lo que había encima, ¿no? Que a lo mejor el paciente te llegaba a la consulta expresando síntomas ansiosos, o fracasos laborales, o fracasos de pareja, y entonces tú te quedabas con eso, ¿no? Con que tenía un trastorno de personalidad, tenía un trastorno de ansiedad, y no veías la base sobre la que asentaba eso, que era un chaval hiperactivo, una persona con trastorno por déficit de atención. Tú eres el presidente de la Fundación BrainMatch, que está en Murcia. Tratáis la hiperactividad, también la psicosis y el autismo. ¿Cómo puede la gente dirigirse a vosotros si tuviera algún problema o si necesitara haceros alguna consulta? Bueno, pueden llamar al teléfono de la Fundación, que es el 968 96 79 89, o entrar en la página web, que es brainmatch.org, y estamos en Espinardo, en la Torre Godoy, Muy bien, pues lo vamos a repetir al final del programa para todas aquellas personas que estén interesadas. ¿Se cura la hiperactividad? Buena pregunta. La hiperactividad no tiene cura. La hiperactividad, yo le explico a los padres para que lo entiendan, que sería como la alergia. Uno nace alérgico al polvo, o nace alérgico al polen de olivo, y se muere alérgico al polen de olivo. La diferencia está que si se lo trata pronto, de forma temprana, antes de los 12 años, pues es posible que llegue a la adolescencia y ni se note que es alérgico, o que si tiene que tener 10 crisis al año de rinitis alérgica o de conjuntivitis alérgica, a lo mejor va y solo tiene 2 crisis. Pues aquí pasaría un poco eso, ¿no? Que si se trata de forma muy temprana, en la vida adulta no va a desarrollar, por ejemplo, esos otros trastornos que se asocian a la hiperactividad, con lo cual va a poder llevar una vida normal.
Para aquellos padres, madres, tíos, familiares que nos estén viendo, ¿cuándo deben empezar a preocuparse? Es decir, ¿qué síntomas fundamentales tienen que ver en su hijo, en un familiar, en un amigo, para decir, tengo que llevarlo a un tratamiento o tengo que llevarlo a que lo vean? ¿Hay algo que digas tú? Esto... Es importante esto, sí. Por ejemplo, es importante, por ejemplo, en niños más pequeños, hablar, por ejemplo, con los profesores, o cuando está el niño con más chavales de su misma edad, con iguales, pues ver cuál es su conducta, ¿no? Que pues, estos chavales son chavales que, por ejemplo, si tú los tienes en un ambiente muy cotidiano, muy rutinario, se aburren rápidamente, tienden a chinchar a los demás. Sin embargo, si tú los tienes en un ambiente que hay mucho cambio, por ejemplo, un cumpleaños o una fiesta, lo que sea, o en una aula, por ejemplo, en la que hacen actividades manuales, pues no se les van a notar los síntomas igual. Por ejemplo, muchos chavales que en fútbol son muy brillantes, hay muchos deportistas que son muy bien, y luego, por ejemplo, a nivel académico son un desastre. Entonces, depende en qué entorno se mueven, se van a expresar algunos síntomas o no. Entonces, y cuando ya se van haciendo más mayores, pues cuando, por ejemplo, va aumentando el nivel académico y la dificultad, pues claro, algunos chavales no pueden, o ya no rinden de la misma manera que rendían, por ejemplo, en educación primaria. Entonces hay que estar en contacto con los profesores, con familiares, con amigos que observan al niño también y te dicen, oye, esto mi hijo no lo hace, ¿no? O esta conducta que está expresando tu chaval no es normal. Esos son los que se mueven mucho, pero luego están los que no se mueven nada o se mueven poco, y probablemente sea más problemático porque como llama menos la atención, corrígeme si me equivoco, como llama menos la atención, pues a lo mejor no les prestan la atención y se pasa. Es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, es muy típico esto más en niñas que en niños, por ejemplo, que son muy distraídas, pero no dan el follón en clase. Entonces, nadie las deriva a la orientadora del colegio o al orientador y vienen muy tarde a la consulta. A lo mejor vienen con 14 años cuando ya han enganchado primero y segundo de la ESO y no hay manera de que avancen, ¿no? Y hasta ahí pues han ido raspando el suficiente y como no daban el follón en la clase y se tiraban toda la mañana mirando la luz de arriba, pues nadie pensaba que tenían un problema, pero tanto esta que estaba ensimismada toda la mañana mirando la luz como el que está moviéndose y molestando a los compañeros o al profesor o cortando la clase tienen el mismo problema al final y se trata de la misma manera a veces. También tratáis en la Fundación, Moisés, lo comentábamos hace unos segundos, a gente que tiene psicosis o gente que tiene autismo. El otro día venía un informe que pudimos leer y ver en los medios de comunicación que decía que la región de Murcia ha aumentado en un 40% en los últimos años los casos de autismo. ¿No es mucho? Ha habido, de los datos que yo tengo, ha habido un incremento en el número de chavales con trastorno autista, pero no tanto. Los datos de la región ahora mismo no los tengo claros, pero sí sé que en el resto de la nación ha habido un aumento que creo que del 2 al 3%, y de hecho se estaba estudiando a ver si tenía relación con algún factor ambiental, porque ahí no hay... En el autismo no está tan claro el tema de la genética, genético, ¿no? Que sea un trastorno genético. Estaba estudiándose pues metales pesados, están estudiándose varias cosas, pero no tengo yo tantos chavales, o sea, es mucho más frecuente el problema de la hiperactividad que del autismo. También es verdad que hay muchos chavales diagnosticados de espectro autista que no son autistas, pero se les ha catalogado como tal. Moisés, al ser algo genético, la hiperactividad, ¿habría alguna posibilidad o cabe la posibilidad de que se pueda detectar antes del nacimiento, tal y como se están detectando un montón de trastornos o enfermedades? Hoy en día se está estudiando, en el proyecto del genoma humano, se está estudiando marcadores genéticos de hiperactividad, pero todavía el tema no está ni mucho menos zanjado. De todas maneras, es también muy importante, que no lo hemos explicado, que tú puedes tener los genes para desarrollar la hiperactividad y luego no desarrollarla. Es decir, que el tener en la genética positiva, una carga genética positiva para ser hiperactivo no quiere decir que vayas a ser hiperactivo, que estés condenado seguro. Ahora, si tienes la carga genética y se dan todos los factores del entorno o ambientales que hagan que eso se pueda desarrollar, al final se acaba desarrollando. Pero cuando me hablas de factores del entorno ambientales, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, ¿cómo influye eso? Influye bastante, porque el hecho de cómo interacciona, por ejemplo, hay chavales
que tienen genética positiva y, por ejemplo, están en una familia que los arropa mucho, que les da la formación muy temprana, los empieza a estimular de forma muy temprana, y los síntomas parece que están como camuflados, como que si no tuvieran nada. Y sin embargo, imagínate ese mismo niño dejado en un orfanato y que lo recoge una familia a los 4 años, ¿vale? En el que ha habido muy poca estimulación, o se le ha hablado tarde, se le ha estimulado táctilmente tarde, pues ese chaval va a tener, aparte de un pronóstico peor, a lo mejor una sintomatología mucho más abigarrada. Tú eres partidario en el tratamiento de hacerlo de una forma, ya lo hemos dicho, totalmente personalizada, pero ¿eres más partidario de la medicación o de los nuevos tratamientos que estoy realizando ahora? Yo creo que la medicación es muy importante, porque en el cerebro hay dos partes. Una parte que es la química, que sería pues la parte de los neurotransmisores, pero no se puede ser tan reduccionista y decir que una persona, por ejemplo, se deprime o se vuelve hiperactiva porque le falte dopamina o serotonina. Por mucho que tú le repongas ese déficit, no se va a acabar de solucionar su problema. Entonces hay que combinar terapias, ¿eh? Hay chavales que, igual que van a logopedia para aprender a leer, necesitan tratamiento con fármacos para poder atender bien a la logopedia, porque si no, no avanzan en el tema del lenguaje, y además necesitan de recibir estimulación transcranial con corriente continua, porque les va a acelerar el proceso. Entonces, incluso a lo mejor te puede permitir usar dosis más bajas de medicación que usarías si no se hubiera hecho esos otros tratamientos. Hay muchos padres, supongo, que no están a lo mejor, o que no están muy acostumbrados a dar este tratamiento de medicamento, bueno, y el otro ya ni te cuento, porque además es nuevo y produce un poquito más de reacción, que no son muy partidarios. Esto, poco a poco, desde la Fundación, supongo que es también un trabajo que hacéis con la familia, no solamente con los niños que tienen el trastorno. Sí, en la Fundación se intenta no solo intervenir a nivel familiar, sino también a nivel escolar. Por ejemplo, hay muchos profesores que desconocen que algunos alumnos de los que tienen las dificultades que tienen de aprendizaje porque tienen este trastorno. Entonces hay que hacerles llegar la información, llamarles con cierta frecuencia y decirle: oye, ¿cómo ves a este chaval? ¿Tú ves que va progresando? ¿Lo ves que va para atrás? Dinos. Entonces, muchos profesores, cuando se enteran, por ejemplo, de que tiene este trastorno, pues se quedan súper sorprendidos y dicen: a mí nadie me había dicho nada. Entonces te empiezan a decir: ahora entiendo ciertas cosas, ¿no? Y entonces, cuando se establece ese feedback entre la institución y el colegio, por ejemplo, y la familia, pues el niño funciona mucho mejor que si solo viene la familia y el niño. En la edad adulta, cuando se detecta el trastorno, es mucho más difícil, no que se cure, porque ya has dicho que no se cura, pero tratarlo. Vamos a ver, en el problema del adulto es lo que se llaman las comorbilidades, es decir, esos problemas que van asociados al TDAH, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de un paciente que tiene un TDAH y además es consumidor de cocaína, por ejemplo, o es consumidor de cannabis. Entonces ahí tienes dos problemas, ¿vale? Tienes el problema del TDAH y el problema del consumo de tóxicos. Entonces necesitan abordajes, yo creo, totalmente independientes, ¿no? Por un lado hay que tratarle ese problema y no olvidarse que abajo tiene un TDAH. Vale, pero imagínate que este adulto no consume cocaína, no consume cannabis, no tiene ninguna drogodependencia. Igual que en los niños se detecta de una forma muy concreta, que has explicado antes, ¿cómo se puede detectar de una forma más concreta en un adulto que no tenga ningún tipo de drogodependencia ni nada parecido? Vale. La detección es igual que en los niños, se hace la prueba y se ve si son hiperactivos o no. Entonces, la sensibilidad y la especificidad, la sensibilidad de la prueba es de un 97% y la especificidad de un 99%. Entonces es muy alta, salvo en el grupo de 13 a 17 años, que suponemos que por el tema de la hormona es más complicado el tema de afinar, la especificidad te baja del test. Entonces, la forma de detectarla es la misma. El tema del tratamiento es lo que es mucho más complicado, porque claro, el adulto que ha aprendido a vivir con este problema, él funciona. Entonces dice: ¿yo para qué quiero tratarme algo si yo estoy funcionando? Yo llevo mi casa para adelante, llevo mi oficina para adelante, o yo llevo mi coche normalmente, entonces ¿por qué me tengo que tomar un tratamiento para, por ejemplo, con fármacos para este problema? Entonces, ellos muchas veces no tienen conciencia, no tienen autoconciencia de que tienen el problema, pero sí lo tiene su familia, que lo sufre, ¿no? Dicen: es que este tío se le olvida todo, no se deja todas las cosas cuando nos vamos de viaje, o lo que se llama un despistado, que a lo mejor no es un despistado, ¿no? Le dice que no le falta gente porque él se acuerda de todo, pero tenemos que ir todos detrás de él recordándole las cosas. Entonces, él no tiene esa conciencia del problema, pero sí lo tiene la gente que vive a su alrededor. Entonces, cuando los otros empiezan a tomar el tratamiento, sus familiares o
su amigo y dice, hostia, ¿cómo se le nota? Y cuando lo deja también se lo nota. Pero él no lo percibe como tal, porque además es como funciona y dice, yo no necesito tratarme. Al ser genético, ¿se da más en mujeres que en hombres o en hombres que en mujeres o es indistinto? No hay diferencia. No hay prácticamente diferencia. Es un poquito más frecuente en varones, pero tampoco hay una diferencia muy significativa. Es un pelín más frecuente, sí. Y que varios hermanos, por ejemplo, de una misma familia sean, digamos, portadores, ¿no?, de ese gen, no quiere decir que el resto también lo sean y que lo vaya a desarrollar el resto, pero ¿hacéis un estudio de toda la familia cuando os llega una persona con este trastorno? Sí, cuando podemos, sí. Es muy interesante que en la región de Murcia nosotros empezamos a funcionar en la zona del Mar Menor. Y entonces allí que trabajamos con muchas familias catecúmenos, Entonces venía, por ejemplo, primero un hermano mayor, luego venía uno pequeño y luego a lo mejor el padre decía, oye, pues yo también quiero hacerme la prueba, o la madre, porque yo también tengo ciertos problemas. Entonces se iba viendo que por ejemplo, no todos los familiares expresaban los mismos neuromarcadores o endofenotipos. Unos tenían unos, pero que sí había a veces, o sea, había una cosegregación que se llama. Dentro de la misma familia habían varios con el mismo trastorno. A lo mejor una familia de 14 personas, que eran todos familia directa, hermanos o padres o hijos, pues sí había bastantes tocados con el trastorno. Estamos a punto de finalizar, Moisés. Si te parece, vamos a recordarle a la gente cómo puede contactar con vosotros por si necesita consejo, tratamiento o lo que consideren oportuno. Hemos dicho un teléfono, ¿no?, de la Fundación BrainMatch, que es 968 96 79 88, y un correo electrónico 7989 967989 con el 968 delante, y luego fundacionbrainmatch.org. Exactamente. Muy bien, Moisés Aguilar, enhorabuena por esa tesis y por ese trabajo tan interesante, y muchísimas gracias por estar esta noche en Separata. Gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, volvemos con más Separata mañana. Gracias y hasta luego.